se puede recuperar, la pueden operar rápidamente, pero eso predispone, ¿ya? Predispone para una infección necrotizante. ¿De qué estamos hablando? Todo individuo operado, por acá está, abrasiones, heridas abiertas, traumáticas y quirúrgicas. Ustedes van a dedicarse a operar, van a ser cirujanos. Todos van a ser cirujanos, o eso es lo que esperan, ¿cierto? Ser cirujanos de los diferentes. Bueno, tienen que saber que esa cirugía en algún momento puede predisponer una infección necrotizante. ¿Okay? ¿Y quiénes están asociados? Por ejemplo, Clostridium perfringens. Ya habíamos hablado de esta bacteria. También produce una celulitis gangrenosa, ¿ya? Bacteroides, Streptococcus, que también están asociados con estas patologías, ¿ya? Nuevamente Staphylococcus aureus, Streptococcus, ¿ya? Que hacen una sinergia. ¿Qué quiere decir? Se asocian, ¿ya? Hacen sinergia para producir, por ejemplo, la gangrena sinergística, o sinergística, ¿no? De Meneleiter incluso, ¿no? Está descubierto, está ya determinado, establecido que estas dos bacterias se asocian y sus toxinas hacen sinergia para producir este tipo de gangrena, ¿ya? En la fascia, ¿qué es fascitis? ¿Ya han encontrado? ¿Qué es fascitis? ¿Ah? Más fuerte. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué es fascitis? Han pasado 34 minutos con 56 segundos, 56 segundos, 56, 59, ¿Qué es fascitis? 35 minutos. Aquí usan el celular. ¿Qué es fascitis? Para grabar. Ya, ¿qué es fascia? Que cubre los músculos. Eso, ya. Y el músculo está recubierto por una membrana, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa membrana? Fascia. ¿Qué han hecho? ¿Ah? Fascia O. Yo no me acuerdo. Fascia O. Fibrosis. Entonces, vemos que se inflama, ¿no es cierto? Se inflama por la infección, ¿ya? Y si llega hasta ese nivel de la cobertura muscular, puede producir necrosis. Y hay tipos de necrosis: fascitis necrotizante tipo 1, cuando es mixto por aerobios y anaerobios; tipo 2, cuando solo es el Streptococcus beta, el tipo beta; y otro tipo de fascitis que está asociado también a Staphylococcus aureus, ¿ya? Cuando ya llega al músculo, ya está propiamente en el músculo, se llama gangrena gaseosa o mionecrosis por Clostridium. Ojo con eso, ¿eh? Me pregunta para el examen. Mionecrosis por Clostridium. ¿Es en la fascia o en el músculo? El músculo, porque es mionecrosis, ¿ya? ¿Quién está asociado? Clostridium perfringens. ¿Y por qué se dice que es gangrena gaseosa? Eso también es pregunta de examen, ¿ya? Que ahorita lo vamos a responder. Y obviamente todos los demás, por ejemplo, vibrio, que no es frecuente, pero está asociado con la gangrena, que no es obviamente por Clostridium. Y así se puede observar un paciente con gangrena. ¿Qué rayos es esto? Ouch, parece que se hubiera quemado en una el casa. tipo que habíamos dicho, tipo escrotal, ¿ya? Escroto, ¿ya? Este color negro de aquí, ¿qué es? 17 años de edad, lesiones de miembros inferiores en el momento del ingreso hospitalario. Entre estas cuatro. Esa bilateralidad de las piernas. ¿Cuál de ellas? A ver. ¿Ah? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Ah? Aquí esto está sobresaliendo el tejido. Es una flitena o una bulla. Es una ampolla, ¿ya? Y es hemorrágica. Y es por eso que se ve de este color negruzco, por la sangre que está hemorrágica en ese contorno, ¿ya? En esa ampolla. Y obviamente toda la inflamación, ¿no?, del escroto. Igual en la pierna, ¿no? Este es en ambas piernas. Esto, por ejemplo, es una mujer, ¿no?, de 77 años, ¿ya? En ambos miembros inferiores, ¿ya? Así ingresó al hospital, ¿ya? De esta forma.
Entonces, ¿por qué se dice que es una infección necrotizante? Obviamente, ¿no es cierto? Ya está comprometido músculo, fascia, músculo. Y además hay una característica, que hay una crepitación a la presión o gas en la radiografía. Cuando ven ustedes esta característica, por ejemplo, le hacen la palpación, hacen el examen físico, y si el paciente siente mucho dolor, pero ustedes sienten un ruido al momento de tocar, se dice que hay una crepitación a la presión. Entonces ya se habla de gaseoso. Si es una gangrena, es una gangrena, ¿qué tipo? Gaseosa. ¿Producido por qué? Por perfringens. ¿Okay? Entonces rápidamente ustedes pueden dar el diagnóstico por Clostridium perfringens, porque es anaerobio, por ese mismo mecanismo produce gas, ¿ya? Aquí además hay que resaltar que hay ausencia de linfangitis o adenitis, ¿ya? No hay linfangitis, solo está en esa zona, ¿no? La inflamación. Otras, tenemos gangrena de Meneley, celulitis crepitante, la gangrena gaseosa, ¿no? Las que hemos visto, tratadas con penicilina. ¿Okay? Penicilina es el fármaco primario, principal para este tipo de infección. El tipo 1 y el tipo 2 también, ¿no? Tienen, por ejemplo, son tratados con carbapenem, piperacillina, cefalosporinas de tercera generación incluso, ¿ya? Ahí está su gatito. ¿Quién se ha hecho hacer heridas con los gatitos? Y en algún momento han sentido un pulpito aquí en la axila. ¿Alguien? ¿Nunca? Este gatito transmite en su mordedura o en el arañazo a la bacteria conocida como Bartonella henselae, ¿ya? Y los inmunocompetentes como nosotros, se produce una inflamación, y puede producirse una inflamación en la axila, por ejemplo, es decir, en el ganglio linfático, ¿no es cierto? Y si es inmunodeprimido, produce estas costras, esas heridas, ¿ya? ¿Y qué hace aquí esto? ¿Qué es? A ver. Pulga. Es la clase del próximo miércoles. Una pulga del gato, ¿ya? Xenophallides gatis. Ah, ¿eso no es en parasitología? Entonces lo que se diagnostica en este caso, por ejemplo, es la severidad, la localización, hay una inspección, palpación, y habrá presencia de cuerpos extraños, obviamente que no. Es de cuidado, obviamente. Si esto progresa y sobre todo si es un inmunodeprimido, puede llevar a la gangrena. ¿Okay? En el gato encontramos Pasteurella y Bartonella, aquella que les dije, Bartonella henselae. Vacunar bien a su mascota. En el tratamiento, obviamente, amoxicilina o ciprofloxacina. Por ejemplo, si hay agresión de mordedura de un humano hacia otro humano, ¿se produce infección o no? ¿Ya? Obviamente los cocos gram positivos, estreptococos, estafilococos presentes en la saliva de la boca de un individuo pueden infectar cuando esto pasa por una herida a otro individuo. ¿Ya? El tratamiento es igual. Y el perro obviamente tiene también bacterias como Pasteurella y Capnocitophaga. ¿Ya? Son bacterias extrañas, en algunos casos pueden producir alteraciones. A ver, aquí yo les voy a pedir que razonen. ¿Ya? Atentos todos. Van a razonar conmigo. Viene un niño mordido por un perro o una niña mordida por el gato, arañada por el gato. Y está la herida abierta. Ustedes deciden, obviamente, limpiar, y luego de limpiar, ¿lo suturan o no lo suturan? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Nadie? ¿Nadie sutura? ¿Quién sutura? Para dejarla salir de esa mano. ¿Nadie? No se sutura, ¿no es cierto? ¿Alguien les puede decir que sí? ¿Alguien les puede decir que sí? Pero no tiene sentido que sutures algo tan pequeño. ¿No? Alguien puede decir, está abierto, está con los huecos de los dientes ahí, ¿no? Cose, ¿no? Sutura. Ni que fuera un pitbull. ¿Ya? Sin ofender a la raza. Sea un pitbull, ¿no? ¿Ya? No se sutura. ¿Ya? Terapia. ¿Cuál es la terapia? ¿Hay terapia o no hay terapia? Es decir, fármaco. ¿Sí?
¿Penicilina? ¿Le dan penicilina? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Le dan penicilina? ¿O no le dan nada? Lo limpian y lo mandan a casa. ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? Obviamente local y oral, ¿ya? Un quimio profiláctico, obviamente penicilina, ¿no? ¿Ya? Aquí, ¿qué hace? Está mordido en la cara, está mordido en la cabeza. ¿Han visto a ese niño que lo han atacado varios perros en las noticias? ¿Lo han desfigurado? Hace un tiempo ya. ¿Qué hacen? Ustedes lo atienden o llaman a trauma para ver que hay una cirugía. ¿Qué hacen? ¿Le dan profilaxis antitetánica? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y si está vacunado contra el tétanos? ¿Por qué le dan antitetánica? ¿O antirrábica? Antirrábica. Antirrábica, antitetánica. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, es necesario Traumatismo. cuando ya es muy pronunciada la herida, ¿no es cierto? ¿Qué raza de perro lo Obviamente va a estar exactamente? hospitalizado, pero se tiene primero que controlar la infección, porque de todas maneras va a haber infección. Se controla la infección, se limpia, se continúa con la terapia y luego puede haber una sutura. Luego de eso. ¿Ya? Síndrome de piel escaldada. ¿Quién se ha escaldado de pecho? Todos, ¿no? Nadie. Ya no recuerdo. Hasta de grandes escaldas, ¿no? Ya, el signo de escaldadura grave tiene un nombre. Es el signo de Nikolsky. A las 24 horas, 2 días. A los 2 días ya esa escaldadura es bastante pronunciada. Ya hay ampollas, exfaselación, ¿ya? Hay desprendimiento de la piel. ¿Ya? Así se observa. Parece una quemadura, ¿no? ¿Ya? ¿Ven? Todo esto enrojecido. Aquí las toxinas están rompiendo uniones de la matriz celular entre células. Eso explica. Imagínense como que se estuvieran abriendo, están rompiendo las células y se está abriendo y se está descamando así. Está saliendo la piel. Una muda de Sobre piel todo para los bebés, nada, ¿no? bueno. El de shock tóxico, ¿ya? Puede ¿Y a ser este qué le estafilococo pasó? o puede ser estreptococo, ¿ya? Sobre todo si es estafilococo se ha visto que está más asociado durante el parto o también con el uso, asociado con el uso de tampones en las mujeres, ¿no es cierto? Obviamente el tampón es para usarlo un momento, tiene que ser cambiado continuamente, no lo van a dejar todo el día ahí. ¿Ya? Estreptococo está asociado con las heridas del quirófano, ¿ya? Aquí, ¿qué vemos? Paciente obviamente ha sido operada y ha entrado en shock tóxico por estreptococo. Creo que es varón, Aquí profesor. estafilococo complicó al bebé recién nacido. ¿Ya? Entonces, en el momento del examen, tengan cuidado en estos dos términos. Uno es shock estafilococo por estafilococo y otro es por estreptococo. ¿Ya? Son distintos. No digamos que exactamente son separados así al 100%, ¿cierto? Pueden hacer sinergia, como ya hemos visto, ¿ya? Pero la mayor cantidad de casos después del parto se ha visto asociado con estafilococo y la mayor cantidad de casos se ha visto asociado durante la cirugía, en el quirófano, ¿ya? Ay. ¿Ok? Terminamos con esta parte que es todo lo que son bacterias estafilococos, cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos, asociados a Clostridium perfringens por ahí, Pseudomonas por ahí, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que es la lepra, producido por... ¿En Perú existe todavía Mycobacterium leprae? ¿Existe Sí. lepra todavía? ¿En qué zona? Hay un leprario. ¿Ah? Creo que en la selva y en la sierra hay todavía. En la selva, ¿no En la es selva hay cierto? un leprario. ¿Ya? En la región, en la frontera con Brasil, que Brasil es endémico de lepra. ¿Dónde hay un santo cuando se le necesita? Es un leprario. ¿Cuál es el bacilo? No es el bacilo de Koch, ¿no? ¿Ya? Bacilo de Hansen, ¿ya? En honor a otro investigador, otro médico,
otro doctor que identificó este bacilo, ¿no? A partir de las heridas, ¿no? De una persona con lepra. ¿Qué se observa? Por ejemplo, afectación de los nervios de las manos y los pies, desprendimiento del tejido epitelial en la nariz, de los ojos, ¿no? En términos generales, desprendimiento de la piel. Hay una clasificación que se hizo en este año, ya en el 6º Congreso Internacional de la Lepra en Madrid, ¿ya? En la cual se clasifica a la lepra en uno indeterminada, en tuberculoide y en tuberculoide bordeada, es decir, borderline, ¿ya? Borderline tuberculoide. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos uno de estos 3 tipos, generalmente van a haber de 1 a 5 lesiones, ¿ya? Una Ahí pregunta, se conocen profesor. a todas estas, ¿sí? ¿La lepra es oriunda de qué país exactamente? Porque, Está diseminada en todo el mundo. o sea, Está se ha diseminado. No es oriunda en sí de acá. No. ¿Por qué? No me extraña. Ya. Entonces, cuando tenemos hasta 5 lesiones, puede ser considerada como pauci basilar. Esa pauci basilar puede ser indeterminada, tuberculoide y borderline tuberculoide. ¿Okay? Es decir, solamente localizada. Cuando digo borderline es localizado, no está extendido, ¿ya? O puede ser multibasilar cuando hay más de 5 lesiones, ¿ya? Ahí a ver, ¿qué es multibasilar? ¿Cuántas lesiones como máximo? ¿Sí? ¿Más de 5? ¿Y ahí cómo clasificamos cuando es más de 5? Son preguntas de examen, ¿eh? No me estoy demorando por gusto. Aquí ya hablamos de media borderline, es decir, que ya se está extendiendo. No es borderline solamente, sino es una media borderline. Y hay una borderline lepramatosa, ya está más extendida incluso, ¿ya? Y hay una propiamente lepra, la lepramatosa, ¿ya? Entonces vamos desde que tiene menos de 5 lesiones hasta que tiene más de 5 lesiones. ¿Y cómo son las características de las lesiones? Si está localizada, está un poco extendida o si está totalmente extendida. ¿Okay? Ahí vemos, por ejemplo, una niña que presenta la triada clásica, ¿ya? De la lepra inicial, de la pauci basilar, ¿ya? Esa triada caracterizada por anestesia, alopecia y anhidrosis. Alopecia, ¿no es cierto? Miren, está cayéndose el cabello ahí en la parte superior. Alopecia, ¿no? ¿Ven estas manchitas? Perdón, anhidrosis, esas manchitas ahí en la cara, ¿ya? Y anestesia. ¿Qué significa anestesia? ¿No siente? Que no siente, exacto. ¿Por qué no siente? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no siente el rostro o las manos o los pies? Los nervios de la piel se le están muriendo. ¿A dónde creen que está afectando esa micobacteria? ¿Ah? A los nervios, ¿no es cierto? Exactamente, ¿qué células? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Exactamente afecta unas células recubiertas por mielina. De Schwann. Muy bien. Tienes 20. Y se van muriendo, por eso les afecta, ¿no? Claro, va destruyendo las células, ¿ya? ¿Qué le La pasó? lepramatosa, ¿ya? Es progresiva, es sistémica, afecta nervios del sistema central, ¿ya? Afecta los nervios del tronco, de los brazos, y hay una prueba a la cual son sometidos, prueba clínica, conocida como prueba de Mitsuda, que es negativa en este caso, ¿ya? Solamente se diagnostica y rápidamente por el cuadro clínico. Profesor, ¿Ya? ahí dice que no afecta el sistema nervioso central. Afecta el troncos, afecta los nervios del tronco y las manos, ¿ya? No es todo el sistema nervioso. ¿Se te caen los dedos? Hay imposibilidad de mover los dedos, de caminar, ¿ya? Y se deforman, obviamente, ¿no? Y en la cara también observamos, ¿no? La presencia de esta ley. Yo pensé que eso lo era viejo. La tuberculoide es regresivo, es decir, puede con tratamiento regenerarse y es no transmisible. ¿Esta será transmisible o no? ¿Qué dices? ¿Es transmisible o no? ¿La lepramatosa es transmisible por contacto? Sí. La tuberculoide no es transmisible, ¿ya? Y a diferencia del otro, la prueba de Mitsuda es positiva, ¿ya?
es una reacción alérgica. ¿Ya? Se presentan granulomas, principalmente por las células gigantes de Langerhans. ¿Ya? Hay células epitelioides que se fusionan, es decir, estas células de Langerhans se fusionan. ¿Qué son las células de Langerhans? Dendríticas, ¿no es cierto? Es decir, macrófagos. Muy bien. No se observan bacilos y solo afecta piel y nervios, ¿no? Superficiales. ¿No? No es como que afecta en el otro caso nervios del tronco y de las extremidades. ¿No? Y aquí es algo importante. ¿Necesitan o no necesitan tratamiento? No es necesario un tratamiento agresivo. Sí, para controlar la infección secundaria, pero no necesariamente para controlar a la lepra, porque esta sola va a regresar y además es no transmisible. ¿Ya? Y aquí está el micobacterio. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene una forma de bastón, es intracelular, es pleomórfico, y aquí esto es importante. A ver, tomen nota. ¿Qué secreta? Una glea, que es como un pegamento que va a hacer que se adhieran formando paquetes de cigarro. Es decir, si ustedes ven en una lámina histológica la presencia de estos bastones, ¿ya? Formando una globia, obviamente se trata de una muestra procedente de un paciente con lepra. ¿Ya? Y aquí está el bacilo de Hansen y aquí está la globia. ¿Ven? Entonces, no es que en algún momento ustedes estén ahí en algún lugar haciendo su internado y alguien les diga, observa esto y dime qué es. ¿No? ¿Pueden ser evaluados así o no? ¿Sí, no es cierto? Ahí está la célula de Schwann, ¿no? Histiocitos, macrófagos, y estas células son las afectadas, las infectadas, ¿no? por esta micobacteria. Y por eso producen anestesia y parálisis del músculo. Tiene una duración larga en la incubación hasta 7 años, ¿no? De 6 meses hasta 7 años. Y se duplica extremadamente lento, ¿no? Hasta 2 semanas para poder duplicarse. ¿Ya? Transmisión, obviamente, contacto íntimo, y el primer signo es la lesión indeterminada o no específica, es decir, esta lesión de aquí. ¿A ustedes les daría indicio de que se trata de lepra viendo solo esto? No. Van a decir piel escaldada. ¿Sí? ¿Podrían decir piel escaldada? ¿Te parece? No, no es cierto, porque toda la piel se enrojece. Aquí solo está un abultamiento, ¿no? Enrojecido. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tima? Tiña. Tiña. ¿Piña? Cualquier cosa menos lepra, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo infecta y va destruyendo la mielina y obviamente se pierde la conexión y por eso hay anestesia, ¿no? Aquí vemos el Perú, obviamente las regiones más occidentales está prácticamente erradicado, pero en las zonas más orientales que están en la frontera con Brasil aún persiste, ¿no? En África sobre todo hay bastantes casos también, aún. El diagnóstico, hay una prueba, igual que la tuberculina, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la tuberculina? ¿Ya? Es un antígeno, ¿no es cierto? Igual para la lepra hay un antígeno de la bacteria, conocida como lepromina, que permite detectar la inflamación, ¿no? Producto del antígeno que va a dar lugar a la formación de anticuerpos, ¿ya? Y para esto incluso hay todo un proceso de determinación, ¿no? Si la reacción ocurre hasta las 48 horas, se dice que es una reacción de Fernández, así se conoce, reacción de Fernández, cuando es hasta 48 horas. Y cuando es hasta 9 semanas se le puede dar, es decir, colocan el antígeno y 9 semanas después puede haber una inflamación, se le conoce como reacción de Mitsuda. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de reacción de Mitsuda positiva o negativa? ¿Quién era positivo? ¿La lepramatosa o la tuberculoide? Muy bien. Y la negativa era el otro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, 9 semanas después puede formarse esta inflamación, ¿ok? Entonces decimos que una prueba de Mitsuda positiva significa que hay, recuerden esto es importante, si es Mitsuda positivo hay una resistencia, y si es Fernández positivo hay una sensibilidad. Estamos hablando del paciente, ¿no es cierto?
Si rápidamente manifiesta la inflamación producto del antígeno, se llama Fernández y el paciente es resistente o sensible. Sensible. ¿Ya? Eso puede progresar, entonces ese paciente puede progresar rápido a una lepramatosa. ¿Ya? En cambio, en el otro caso, se queda en una lepra tuberculoide. La tuberculoide era la de Mitsuda, ¿verdad? Exacto. Tratamiento, todos estos fármacos, ¿no? Principalmente rifampicina, clofazimina, talidomida. Puro corticoide, broma, eso no. Esta es la gangrena gaseosa. ¿Ya? ¿Y aquí qué le pasó, caramba? ¿Por qué está así? Le hizo un mal tratamiento, ¿no? Quirúrgico, ¿no? ¿Ya? Sufrió un accidente, trataron de juntar la piel, no limpiaron bien, se infectó y produjo la gangrena. ¿Eso se puede salvar o ya le tienen que amputar la pierna? Tienen que amputar, ¿no? ¿Cierto? Este ya no tiene recuperación, esto ya progresa y puede producir el shock tóxico, ¿cierto? Shock séptico y la persona muere. ¿Ya? ¿Cuál es la bacteria involucrada? Perfringens, ¿no es cierto? ¿Ya? Causa otras manifestaciones, celulitis, miositis, pero la principal, la gangrena gaseosa que acabamos de ver. Y hay otras especies también de esta misma familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, tetania, asociada con tétano, botulismo, asociada con botulismo, dentro de las principales. ¿Ya? A ver, sus factores de virulencia básicamente son las toxinas. Existen varias toxinas, la principal es la letal. ¿Ya? Que va a producir la gangrena gaseosa, el shock y la muerte. ¿Ya? El perfringens que está aquí es la que presenta mayor producción de esta toxina, igual que otras que son menos frecuentes. ¿Ya? La necrotizante igual, en la misma medida, hialuronidasa, lecitinasa, que promueven la degradación celular, membrana celular, DNA, por ejemplo con la desoxirribonucleasa, también, ¿no? También están presentes en perfringens, ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo, aquí, la lecitinasa, que es importante en perfringens, pero no en las otras. ¿Ya? ¿Cuál de estas es más importante entonces? Solo hablando de esas que están ahí. ¿Ah? ¿Quieren un break? Son las... Ya, aquí terminamos sin break ya, de 2 minutos. A 1 hora con 37 segundos. No, quiero decir que ya pasó Mira, una hora. tenemos letal, tenemos letal, necrotizante, hialuronidasa, todas son importantes estas toxinas para estas especies. Para perfringens, solo para esta que causa la gangrena gaseosa, son todas importantes. Y más importante, ¿cuál es? Aquí vemos todas presentes en todas las especies. ¿Cuál solamente está presente en perfringens? ¿Ah? Lecitinasa y la colagenasa. ¿Ya? Ambas importantes, muy importantes para perfringens, ¿ya? Que le permiten ocasionar todas esas alteraciones morfológicas. Entonces, ese es el potencial patogénico de esta familia de bacterias. ¿Ya? 2 minutos. La colagenasa destruye proteínas de sostén. Estamos hablando a nivel de matriz celular, ¿no es cierto? Perdón, matriz extracelular, ¿ya? Unión célula con célula. Hialuronidasa, uniones intercelulares, ¿ya? Y a nivel del DNA también la desoxirribonucleasa. ¿Ya? Cuidado con estas, cuidado que se confunden. ¿Ya? ¿Quién destruye la matriz celular? Lecitinasa. ¿Quién destruye las proteínas de esa matriz celular? Colagenasa. ¿Ya? Diagnóstico bacteriológico. Cuidado aquí. ¿Quién produce doble hemólisis? ¿Qué bacteria produce doble hemólisis? Tanto la beta como la alfa. ¿De qué bacteria estamos hablando? Clostridium. ¿Ven? Aquí hay una alfa, es decir, incompleta, y acá hay una beta hemólisis. Ambos tipos de hemólisis son producidas ¿por qué? Cuidado que digan Escherichia coli. ¿Ya? Y es anaerobio poco estricto, eso es lo que le vengo repitiendo, anaerobio poco estricto. ¿Ya? Por lo tanto, el tratamiento en pacientes que, por ejemplo, vienen a quirófano ya,
Se puede evitar la amputación con un desbridamiento quirúrgico, es limpieza quirúrgica para retirar todo lo que está necrosado. Si ya no se puede, si ya llegó al hueso, se amputa. Con razón a los médicos, los profesionales, les es difícil asustarlos solamente con gore. Sí, ¿no? Y el principal fármaco es la penicilina, pero se puede utilizar también dicloxacina, amoxicilina, pero este es el tratamiento, digamos, novedoso, moderno, para poder, en alguna medida, cuando no es avanzado, poder tratar esta enfermedad con el oxígeno hiperbárico. Oxígeno hiperbárico, ¿ya? Porque es anaerobio. Razonamos, es anaerobio, si le meto oxígeno, va a limitar su crecimiento, ¿ya? Antrax, por contacto, ¿ya? Miren, antrax en la piel, en la mano, en el brazo y en la cara. Tampoco es una conjuntivitis, ¿no es cierto? Aquí hay una infiltración, hay una lesión carbonosa, porque está oscuro, ¿ya? Hay una úlcera necrótica. Y a diferencia del anterior, aquí sí hay linfangitis, linfadenopatía regional y fiebre. ¿Correcto? A diferencia del anterior, aquí hay linfangitis, linfadenopatía y fiebre. ¿Correcto? Por inhalación, obviamente va a producir alteraciones a nivel respiratorio, ¿no es cierto? Faringitis, por ejemplo. Se puede complicar con una meningitis, ¿ya? Y, por ejemplo, hay presencia de cianosis, disnea, edema subcutáneo, que puede llevar finalmente todo este complejo a la muerte, ¿ya? Por insuficiencia respiratoria generalizada, ¿ya? En pulmón y faringe, ¿ya? Acá se observa, ¿no? En estas flechitas vemos ese antrax, ¿no? Gastrointestinal, en el intestino también, ¿no es cierto? Principalmente por la ingesta de carnes contaminadas. Y al ingresar, obviamente, en la boca puede producir una alteración patológica. ¿Cuál es la bacteria que altera, que produce estas manifestaciones? Bacillus anthracis. Hay otras, por ejemplo, Serius, ¿no? Dentro de estas Serius es importante también porque produce una gastroenteritis por infección alimentaria, ¿ya? Ojo aquí, Bacillus anthracis es gram positivo, pero tiene esporas, es esporulado, tiene endosporas, dice aquí, y es, a diferencia del anterior, aerobio, ¿ya? Cuidado en el examen, este Bacillus es aerobio, Clostridium es anaerobio poco estricto, ¿ya? Y aquí tiene endosporas, es la única de estas que estamos viendo que tiene endosporas. ¿Observan aquí? Aquí se puede observar en un frotis, ¿no? Esta es la célula vegetativa y esta es la endospora. Y en un 3D, para que a ustedes se les quede bien claro, aquí la endospora dentro del bacilo, ¿ya? Dentro del propio bacilo está su espora, por eso es una endospora. Cuidado que se confundan con la